Entonces, María Angélica Correal, buenas, desde La Calera, Colombia, y estaremos aquí saludando a todos nuestros compañeros. Ya empezamos la grabación, hoy 26 de octubre, iniciamos nuestro café con Clea. Maestra Roxana, por favor. Muchas gracias, Olga. Bueno, dar la bienvenida, el agradecimiento a todas y todos los que están hoy aquí conectados, un agradecimiento a Olga y a Colombia por, bueno, la plataforma y por haber organizado y por llevar adelante este Café con Clea, y obviamente a Julia Margarita. Para los que se conectan por primera vez con nosotros, el CLEA es el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Este año estamos cumpliendo 40 años, una maravilla de vida, de actividades, de un archivo maravilloso que tenemos, del trabajo que han hecho desde los consejeros inaugurales de este CLEA. Están hoy todos los países que integran el CLEA. Hay representantes en este Café con CLEA de todos los países, una maravilla. Bienvenidos todos ellos: Colombia, México, Guatemala, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Y bueno, iremos sumando más países de aquí al futuro. Los cafés con Cleas son esto que está pasando, lo que está haciendo nuestra querida Olga, tomando un café con el CLEA, compartiendo con el CLEA experiencias de educación por el arte y de arte y educación. Son charlas distendidas donde podemos compartir experiencias. Este es el tercer café con CLEA del año y vamos a tener uno más que va a ser un café con CLEA muy importante e histórico por los 40 años. Va a suceder el próximo mes, así que estén atentos a las informaciones que vamos a ir por la página y por el Instagram y por el Facebook. El primer café con CLEA fue del hermano país de Chile, el segundo de Guatemala y bueno, este de Colombia, y el próximo es el histórico. Los cafés con CLEA no quiero dejar de hacer la mención porque, bueno, tenemos muy queridos miembros consejeros históricos y honoríficos, pero el que ha creado los cafés con CLEA, que realmente son una hermosa idea, porque es eso, es un encuentro alrededor de un café para compartir, contar experiencias que a todos y a todas nos enriquecen, ha sido Salomón Azar, consejero de Uruguay, consejero honorífico, persona que, bueno, todos, artista y pedagogo, todos lo queremos mucho, una persona entrañable que va a seguir presente en nuestro CLEA, y a él le debemos esta hermosa actividad. Por eso no puedo dejar de nombrarlo, de hacer honor a él en representación de todo el CLEA. Así que bueno, un abrazo también a Uruguay y al Taller Barradas, que por suerte está hoy representado aquí. Así que no quiero sacarles más tiempo porque lo importante es compartir todo lo que viene. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Síganos, síganos en las redes. Después ahorita al final les dará los nombres de nuestras redes para que nos sigan. En unos días va a estar la grabación subida tanto al Facebook como al canal nuestro de YouTube. Lo van a poder ver y poder difundir en los que no han podido estar hoy. Así que sin más, agradecimiento a todos, que disfruten este hermoso café con Clea, y Olguita, te dejo la palabra. Bueno, maestra Roxana Villarino, nuestra secretaria general del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Estamos muy felices de estar acompañados en este momento ya con 67 personas que van sumándose a nuestra conversación y con un registro de 165 inscritos que seguramente por los cambios horarios seguirán sumándose a nuestra conversación del día de hoy. Quiero pues honrar también nuestra participación en el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte desde el capítulo Colombia con la maestra Rocío Polanía, que también ha hecho una labor muy importante en todo lo que ha sido el campo tanto de la investigación por la educación artística del país y la formación de maestros,
desde la Universidad Surcolombiana, que nos dejó a inicios del año 2023 y nos acompaña también en muchas de las acciones que seguiremos haciendo y la recordaremos siempre. Maestra Rocío Polanía, estarán de fiesta con Salomón en este momento, compartiendo con Víctor Con, que también nos ha dejado una labor pues, muy importante desde Argentina, y bueno, son nuestros grandes mentores que han estado también acompañándonos, así que es un honor estar en este momento compartiendo con ustedes y dando lugar a nuestra invitada, Julia Margarita. No me voy a extender mucho porque queremos disfrutarte mucho en la conversación, pero quiero contarles quién es Julia Margarita Barco, nuestra invitada. Es docente e investigadora en educación artística de la licenciatura en artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas de las personas que trabajan con nosotros y que la saludan con la manito aquí están presentes también como estudiantes. Ha sido un gran legado el que nos ha construido Julia Margarita en nuestro país desde la formación de artistas y docentes. También magíster en educación por la línea de investigación, cognición y creatividad. Es de la Universidad Javeriana, especialista en educación y desarrollo cultural de la Fundación Universidad Monserrate, maestra en artes plásticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, licenciada en diseño tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del grupo de investigación Praxis Visual, línea de pedagogía de lo artístico visual, y pues una de las líderes que ha tenido dentro de la incidencia en la política pública y el campo de la educación artística en nuestro país, que nos acompaña hoy para compartir una aventura en la que inició en pleno 2020, ¿cierto, Julia Margarita? Bienvenida, salúdanos y cuéntanos de esa aventura que hoy materializa el libro que ojalá todos tengan, y el que no lo tenga, estaremos en la formulario de inscripción que compartimos acá. Ustedes me inscriben ahí su correo y les hacemos llegar la versión digital del libro. Pero cuéntanos cómo fue tu aventura del 2020, Julia Margarita. Estás con el micrófono cerrado, corazón. Disculpes. Bueno, muchísimas gracias, maestra Olga Lucía, maestra Roxana. Para mí es de verdad un honor estar en este Café con Clea, siendo escuchada por cantidad de expertos, de personas reconocidas del campo, investigadores, maestros, artistas, docentes, también por supuesto colegas de mi institución educativa, estudiantes, egresados, de manera que les agradezco infinitamente el estar aquí y el escucharme. Entonces, yo soy maestra de la Universidad Pedagógica desde el año 2009 y en el 2010, en el currículo del proyecto curricular de la licenciatura en artes visuales, me asignaron un espacio académico con el nombre de epistemología de la educación artística. En ese entonces, pues, pese a que siempre me han interesado los saberes pedagógicos y la historia de los campos, de los saberes, toparme de frente con la epistemología representó una responsabilidad grandísima, porque me pregunté en este currículo de una formación de docentes en educación artística a nivel de quinto semestre, que venían muchos de unas aspiraciones netamente disciplinares, y encontraban tensiones con la pedagogía. Entonces, en esa búsqueda de encontrar sentido, de trabajar con ellos, de buscar autores, referentes, entonces, pues, con algunos altibajos, desde 2010 estamos trabajando la epistemología. En el 2019 hice las gestiones para escribir el libro, pensando que ya tenía algún material que valía la pena ser socializado, y bueno, al fin me otorgan el año sabático y me coincide en parte con la pandemia, de modo que en medio de esta calamidad también para mí fue una oportunidad para dedicarme, ¿no? Para aislarme y dedicarme a leer. Por supuesto, decíamos hace unos días en una socialización que tuve con el grupo de investigación en la universidad,
que por supuesto esto no se hizo solamente en pandemia porque no alcanzaría el tiempo, ¿no? Es una preocupación que traigo de tiempo atrás, pero que ese tiempo me permitió sentarme juiciosamente a tejer, digo yo, como en una actitud de un tejido de filigrana, porque poder hacer un relato agradable con esta dimensión y extensión de ideas, de autores, desde los antecedentes de la educación artística hasta lo que conocemos hoy como el giro cultural y las tendencias culturales, pues es una tarea demandante. Por supuesto, no están todos los autores, no están, pero he querido pues hacer el recorrido por estas tendencias de la manera más juiciosa. Entonces, eso, nuevamente agradecerles que me escuchen y bueno, estaré atenta también a las preguntas y a las comunicaciones por correo y a lo que se quiera. De todas maneras, es una maravilla sentir que esta comunidad de artistas educadores, de educadores por el arte, de educadores artísticos, como lo llamamos en Colombia, pues estemos reunidos porque solo de este modo estamos aportando un granito de arena a ese fortalecimiento del campo, ¿no? Esa resignificación, etcétera. Entonces, bueno, eso es inicialmente lo que tendría por decir. Muchas gracias, maestra Julia Margarita. Bueno, todos los que nos hallamos aquí presentes hemos tenido que sistematizar experiencias, que documentar nuestra práctica, pero este gran tejido de mirar como una perspectiva histórica de este gran campo de conocimiento de la educación artística, ciertamente en nuestro país, como bien nos compartías alguna vez, ha tenido pues muchas trayectorias, seguramente no tan visibilizadas, o que definitivamente entre todos tenemos que ayudarnos a hacer que se conozca. En este ejercicio, creo que es clave todo lo que nos has aportado en el texto que has compilado y que has indagado y has puesto bastantes puntos en común. Nos van a acompañar en este conversatorio dos expertos del campo de la educación artística que son parte del programa CREA del Instituto Distrital de las Artes. Tenemos una compañera que va a ser también parte de la conversación, que fue exalumna tuya, la maestra Ángela Vanegas, artista del programa CREA del área de audiovisuales. Estamos con el maestro Oscar Noza, que es nuestro acompañante de una línea de atención que es el impulso colectivo, que es cuando dentro del programa CREA del Instituto Distrital de las Artes se hace una adscripción a procesos de formación artística informal, donde las trayectorias que se hacen pues son de verdad por interés personal. Y el maestro Oscar Noza nos ha acompañado ya por más de casi 10 años el programa CREA. Entonces, nuestro diálogo va a estar en torno a la publicación que casi todos recibieron por vía correo electrónico, y los que no la hayan recibido, pues igual vamos a hacer que les llegue, como les digo, desde un formulario que vamos a compartir aquí por el chat, para que al inscribirse pues, les pueda hacer yo a vuelta de correo enviar el material digital. En este momento pues tenemos como preparados en estructura lo siguiente, como para que este cafecito sea divertido y que todos nos lo podamos comprender todas las complejidades de lo que fue la estructuración del libro. Por una parte tendremos una presentación abierta de cómo fue la estructuración de los capítulos, los acentos, los aspectos que tiene la maestra Julia Margarita Barco para compartirles a todos en una presentación. Luego habrá una pregunta que va a hacer llegar el maestro Oscar Noza, otra que va a hacer llegar la maestra Ángela Venegas. La maestra Julia Margarita Barco empezará como a interpelar o a comprender o a ampliar esas dos preguntas, y luego, vía levantada de mano, tendremos entonces un tiempo donde el equipo que está escuchando, o sea, todos los que estemos participando, pueden hacer preguntas a la maestra Julia Margarita. Yo iría más o menos controlando el tiempo en razón a que tenemos hora y media de este proceso de compartir, y en ese sentido vayan pensando las preguntas si ya las tienen y demás, para que cuando sea el momento de las preguntas yo les pueda dar la voz directamente hacia la maestra Julia Margarita. Entonces, maestra, ¿nos quisieras de pronto hacer una primera exposición de cómo fue este reto
de la organización, de la puesta del libro y de la presentación que nos quieras compartir por pantalla en el PowerPoint de la organización de síntesis de lo que has logrado consolidar en tu investigación. Va, un momento, estoy compartiendo. Bueno, espero que lo haya hecho bien. ¿Sí? Vamos a ver, te vamos a confirmar en 3segundos.com. Ya la estamos viendo, ya la puedes agrandar. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces tienen ustedes aquí la portada del libro que ya mostró la maestra Olga Lucía. Contarles a las personas que están en Bogotá, en Colombia, que también se consigue en el Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica en Físico. Como se darán cuenta, este libro tiene también un título y un subtítulo, Epistemologías. Ahora más adelante hablamos de la S. Fue, digamos, una decisión posterior para estar un poco más a tono con las miradas alternas, ¿no?, que se dan en la contemporaneidad. Y el subtítulo se refiere a esto de un asunto fundante, cómo la epistemología nos permite posicionarnos en el campo de la enseñanza de las artes desde una perspectiva formativa. Y por supuesto, como yo laboro en un proyecto curricular de formación de educadores de las artes, estos en artes visuales, pero de algún modo pues también alguna experiencia en otros contextos de formación en educación artística. Entonces, por eso digamos que lo he nombrado de esta manera un poco larga. Universidad Pedagógica Nacional, ya lo decía la maestra Olga Lucía, Facultad de Bellas Artes, licenciatura en Artes Visuales. Entonces, vamos a la estructura del libro. Bueno, contarles algo un poquito anecdótico, y es que para definir lo que se quiere hacer, siempre hay una idea general, pero hubo muchas aspiraciones, inquietudes, inclusive en algún momento quise conocer un poco más, o bastante, porque no sé tanto, de los aportes, de los avances, de los estudios en países como Chile, Argentina y Brasil, y con la maestra Marianela Núñez, a quien agradezco pues la conexión con el CLEA, con la maestra Patricia Raquimán. Pues en ese momento, antes de la pandemia, estuve hablando, ella muy gentilmente me ofreció su casa, yo ya tenía más o menos listas las cosas cuando empezó la pandemia y nos aislaron. Entonces, ante eso dije, no, debo hacer un cambio con lo que yo tengo, con lo que conozco, con la bibliografía que tengo, claro, ampliarla, pero estábamos en pleno aislamiento. Entonces pensé que lo primero que tendría que hacer para que este libro llegara, pues en lo posible, a toda esta comunidad del campo, a todos estos actores, era contarles qué sentido tiene la epistemología situada en el campo de la educación artística. Y desde esta perspectiva, pues claro que nos referimos al conocimiento, a la reflexión sobre el conocimiento, pero situado en educación artística estaríamos hablando de esas tendencias, de esos tránsitos, de esos enfoques, de miradas, de discursos, inclusive también de prácticas, porque las teorías también aluden a experiencias, a experiencias prácticas. De modo que en eso consiste el libro, entonces en hacer un paneo, un tejido, que ya les comentaré en la diapositiva siguiente. Las relaciones arte-educación, como les decía, estos primeros 4 capítulos los pensé para situar al lector, de manera que el recorrido tuviera sentido, el recorrido epistemológico, entonces prepararlos desde las relaciones arte-educación, porque allí generalmente ha habido cierta tensión o incomprensión o conflicto. Entonces entender este aspecto central de la educación artística, que es esa relación arte-educación. Para eso me aproximé a algunos autores de orden nacional, internacional, local, inclusive algunos artistas que se ocupan también de los asuntos educativos, bueno, etc.
En el tercero me pareció que, aunque no se trata de un recorrido histórico en rigor, pero me pareció que era bonito recoger algunos asuntos que tenían que ver con cómo aparece en los planes de estudio la enseñanza del dibujo y el canto desde época de Santander. Entonces es muy bonito, comienzos del siglo XIX, como, es decir, no hablamos de educación artística, pero ya hay enseñanza en los planes de estudio. Y de este modo, pues, digamos, un recorrido a nivel de normas, de políticas, hasta que tenemos la Ley General de Educación en el año 94, en donde declara la educación artística como área fundamental y obligatoria, y después las conversaciones de los ministerios de Cultura y Educación, los referentes de política educativa, que tenemos uno en el 2000, otro en el 2010 y uno finalmente en el 2022, donde tuve oportunidad de participar, la investigación, las redes, etcétera. Entonces ahí hago una semblanza no muy larga, pero me parece oportuna. En el cuarto capítulo ya me sitúo en el concepto de educación artística desde los diálogos arte y pedagogía, en la intención de otorgar sentidos, ¿no? Aquí también recurro a pedagogos de orden internacional, por ejemplo, como Eisner, como Eflan, latinoamericanos como Ana Mae Barbosa, como Hernán Errázuriz, colombianos como Miguel Huertas, creador de la especialización que ahora es maestría en la Universidad Nacional en Educación Artística, etc. Y ya desde el capítulo quinto, ya trabajo lo que se llama la epistemología propiamente dicha. En el capítulo quinto hablo de los antecedentes. Tenemos unos personajes de los que ya les voy a hablar cuando estemos en la diapositiva, que son muy importantes porque son las primeras ideas que permiten reconocer el potencial formativo de las artes, y en este sentido se diferencian de la formación. Estas ideas se distancian de la formación de arte para producir obra, para situarse en esa fortaleza, en esa potencia que tienen la práctica de las artes en la formación de los sujetos. El capítulo sexto ya habla propiamente de las tendencias y modelos. De pronto la palabra modelo no siempre es tan bien recibida o tan bien comprendida en el ámbito de las artes. De todas maneras, vamos a entender el modelo como un artefacto conceptual, como una configuración que nos permite estructurar, ¿no? En el caso de los modelos pedagógicos, la enseñanza. Entonces, pero otros no se alcanzan a configurar modelos, sino que son tendencias, enfoques, y tenemos allí lo que, ay caramba, está el mouse terriblemente sensible. Bueno, entonces tenemos allí los modelos que les voy a presentar en una especie de línea de tiempo, pero que no es una línea de tiempo que busca representar un ideal de progreso desde la mirada de la modernidad, porque estas tendencias tienen saltos, contestaciones, traslapos, complementaciones. Aún hoy podemos encontrar un maestro que tiene digamos, algunos atributos de determinada tendencia o no, otros más eclécticos, otros no se lo han preguntado, etc. La educación artística visual en el séptimo capítulo, porque pues ya, como les comentaba, estoy situada pues en la formación de licenciados en artes visuales, y en artes visuales pues este giro de la posmodernidad se da de manera muy fuerte en la comprensión crítica de las imágenes visuales, de manera que allí también contemplé algunos autores representativos. En el capítulo 8 hago unas consideraciones finales por los textos de la publicación, entonces como que recojo, resumo con voz propia y ya, las referencias. Bueno, entonces, Olguita, yo no sabría cómo, porque es que al poner la presentación en grande pierdo el tiempo. No te preocupes, yo te voy siguiendo, vamos siguiéndote perfectamente, bueno, y yo te digo que vamos en este momento muy bien contigo, estamos todos escuchándote y no hay problema. Bueno, entonces tenemos esta línea, como les digo, haciendo la salvedad de que no es tan lineal como pareciera. Sin embargo, la emergencia y la configuración de estos modelos se han dado de todas maneras, sí, en una mirada de tiempo-espacio que trato de recoger aquí para ordenar.
Cuando hablamos de antecedentes, tenemos antecedentes desde tiempos de Comenius, siglo XVII, hasta Dewey, siglo XX, no, eso lo desarrollo más adelante, pero resulta que también de la Academia del Arte, de la producción de obra, copiamos o traemos un modelo que lo llamamos academicista e inclusive se extiende más allá de la misma Academia del Arte, porque aún en el siglo XIX y quizá ahora también podemos tener un maestro, ¿cierto? Un modo de enseñanza academicista. Bueno, aquí tenemos el primer modelo que se configura en el seno de lo que llamamos educación artística. Se da en la primera mitad del siglo XX y es una especie de contestación o de insatisfacción con estas enseñanzas tradicionales, ¿no? También hablamos más adelante, durante el siglo XIX, durante el siglo XX, a lo largo del siglo XX se da este modelo que es un modelo más situado en el arte como, en el arte como lenguaje, y entonces la educación artística se trabaja en función de la alfabetidad visual, de proporcionar a los estudiantes, a los aprendices, las herramientas para ver y producir imágenes visuales, pero desde una perspectiva de la forma, más no semiótica ni de contenidos. Tiene el modelo cognitivista, que es un modelo del que es curioso, pero se ha hablado poco, se ha contemplado poco en la educación artística. Bueno, como se dieron cuenta, en la formación postgradual tuve oportunidad de hacer una maestría y fortalecerme un poco en el asunto de la cognición, y entiendo que tiene unas aportaciones tremendas y que inclusive podríamos ser eclécticos, pero sin ser irresponsables, y atrevernos a armonizarla con las tendencias actuales. Y la tendencia cultural, pues que ya deviene de la ruptura epistemológica gruesa, porque el objeto de estudio cambia, se traslada del arte a las prácticas culturales, a la comprensión de la cultura y de los contextos culturales. Entonces, si miramos en razón de objetos de estudio, podríamos decir que todos estos, los antecedentes no, que todos estos están relacionados, estos cuatro, están relacionados con la producción de obra de alguna manera, si bien estamos hablando de educación artística, enseñanza de las artes en perspectiva formativa. El academicista, enseñanza desde normas y procedimientos para producir obra. El de la libre expresión, situado en un sujeto expresivo, un sujeto que mediante prácticas de autoexpresión creativa aflora su esencialidad, digamos, ¿no? El formalista, del que ya hablé, objeto de estudio, el arte como comunicación, el arte como sintaxis, el arte como lenguaje, sistema de símbolos. El cognitivista, como su nombre también lo indica, está situado en el pensamiento, en las representaciones que construyen los seres humanos para comprender el mundo. Claro, aquí lo situamos en la perspectiva del pensamiento artístico desde las aportaciones de la psicología cognitivista, que se opone a la psicología conductista, que era, pues como su nombre lo dice, muy restrictiva. Y el modelo cultural, entonces, aquí ya es la gran ruptura, porque transita de todas maneras. Estos modelos tienen como objeto, repito, la producción, de alguna manera están situados en el ámbito de las artes, y expande su mirada a las prácticas culturales. Bueno, aquí tenemos un mapa de relaciones que elaboré con la preocupación de la famosa línea de tiempo, porque pues de todos he sabido que las tendencias culturales cuestionan, ¿no?, esta linealidad del progreso, esta perspectiva que supone que una tendencia, que la siguiente tendencia mejora la otra, porque todas tienen un sentido, un valor como prácticas culturales y como ideas y enfoques que se han configurado pues en este recorrido, ¿no?, por hacer de la educación artística un campo que, pues, campo es muy reciente, ¿no? Hablamos de saberes, después hablamos de disciplina y finalmente hablamos de campo. Entonces, miremos cómo, por ejemplo, los antecedentes, pues, hay muchos saberes, ¿no?, que dialogan desde la filosofía estética, desde la pedagogía, ideas con matiz pedagógico, escuela progresiva o progresista americana. Estas cómo se
yo no sé si se alcanzan a ver las flechas, pero la idea es que estos antecedentes tienen que ver con el movimiento de la libre expresión. Por eso ustedes ven unas flechas como de relación y unas flechas que son de oposición, digamos, las azules. Entonces hay movimientos que se corresponden, que se contestan, que se complementan, y otros que definitivamente el academicista con el cognitivista tiene alguna sistematicidad, sin ser para nada lo mismo, pero por ejemplo el de la libre expresión con el formalista nada tiene que ver, ¿no? Este es un modelo que necesita maestro especialista, que necesita una sintaxis, un alfabeto visual, una capacitación, una sistematización curricular. Este es un modelo completamente libre. Y así tendríamos, bueno, pero ya pues para eso es el libro, para mirar todas estas influencias. Aquí en la tendencia cultural, por ejemplo, como desde la antropología devienen ideas, fenomenología, giro cultural, por supuesto la posmodernidad, estudios culturales, estudios visuales, nuevos medios, etc. Entonces ya venimos a la línea, al apartado de antecedentes. Tenemos reflexión filosófica y reflexión pedagógica, y como decíamos, desde el siglo XVII al XX tenemos estas ideas antecedentes. En la reflexión filosófica nombraríamos a Kant y a Schiller. Kant dice que la dimensión estética podría ser puente de la dimensión ética y la dimensión racional. Y Schiller aboga por una educación sensible de los sujetos, que considera que en este sentido esto podría ser la salvación de la humanidad en una época de conflictos en donde pues le tocó vivir. En cuanto a la reflexión pedagógica, yo estoy hablando de hitos, por supuesto, habrá otros autores que ustedes conocen, que habrán leído, pero estoy hablando como de los que yo considero representativos. Comenius, quien en el siglo XVII, con su obra La Didáctica Magna, dice enseñar todo a todos, de manera que en esta obra aparece el dibujo como un capítulo, es muy lindo, se consigue en la web, y dice que en la práctica del dibujo se desarrolla conocimiento, porque se aprende haciendo, y que el sujeto que dibuja realiza operaciones de observación, de análisis, o sea, de análisis en la observación y de síntesis en la creación. Entonces, bien interesante. Rousseau, que pues todos conocemos su lugar en el movimiento ilustrado, pero también en la Revolución Francesa. A Rousseau se le reconoce en la educación artística sus ideas del desarrollo natural de los niños, el estatuto de la infancia, el interés por respetar esa libertad expresiva de los niños en ambientes naturales y de acuerdo con su desarrollo natural. Estaría Pestalozzi, que siguiendo, digamos, como estas ideas antecedentes, pero Pestalozzi idea un método. Por supuesto que su método es el tecnicismo abstracto, y él lo que se propone es que mediante trazos libres y mediante observación y aguzamiento de la mirada del niño desarrolle trazos y comprenda la naturaleza, etc. Froebel es discípulo alemán, discípulo de Pestalozzi, y es quien denomina o quien instaura la idea del kindergarten. Realiza un material didáctico muy lindo que llama los regalos y los deberes. Entonces a los chiquitos les regala, por ejemplo, una pelota de lana con una esfera de lana, pero también de otro material, de madera, para que reconozcan colores, texturas, formas, etc. Y después, con esos 10 regalos, claro, formas para armar, etcétera, y con esos 10 regalos entonces el niño tiene tareas, deberes. Está Dewey ya en el siglo XX, bueno, no dije siglos, entonces Comenius en el 17, Rousseau en el 18, Pestalozzi y Freud entre finales del 18 y 19, Dewey en el comienzo del siglo XX, y a partir de Dewey pues se dispara pues ya el interés por la educación artística, por la experiencia estética, por lo formativo de las artes. Y también tenemos a dos personajes que son un artista de vanguardia, Zizek, que ofrece un taller para que los niños puedan trabajar libremente. Y Ricci, italiano,
Cuentan sus biógrafos que alguna vez tuvo que escapar de un gran aguacero en una librería donde había dibujos de niños y quedó tan impactado con su frescura que decidió desde ese entonces indagar, Rishi, historiador de arte, indagar y propendió por socializar esta cuestión del arte del dibujo infantil. A partir de esto se disparan todas las investigaciones del dibujo infantil en el siglo XX, desde la década del 30 hasta la década del 60, entrada del 70. Y pues bueno, pues esta imagen, porque pues se reconoce esa frescura cuando el niño, dicen estos estudiosos, no está intervenido por los esquemas culturales, por los estereotipos, que tiene gran frescura en la forma, en el color, con sus esquemas. Aquí tenemos la tendencia academicista que dijimos que aunque no es propia de la educación artística, la tenemos que considerar porque encontramos prácticas pedagógicas situadas en este modelo. Yo tengo que nombrar aquí a Imanol Aguirre porque Imanol Aguirre, que todos conocemos, experto en enseñanza del arte y también una persona muy querida porque ha venido pues a nuestros países, ¿cierto?, a trabajar con docentes y demás, se ingenia un esquema, un aparato conceptual para estudiar los modelos tradicionales. Él no nombra el modelo formalista ni el modelo, por lo menos no de manera escueta, ni el modelo cognitivista, pero hace un recuento muy juicioso de los demás, él los llama modelos y inclusive ofrece una disculpa, dice por el esquema, pero es que este esquema de fundamentos, de propósitos formativos, de estrategias metodológicas y actualidad de cada enfoque, cada tendencia, nos permite hacer una especie de estudio comparativo, poderlos entender, poderlos contrastar. Entonces yo tomé este esquema de Imanol para continuar con los demás enfoques que encontré pertinentes. Entonces miremos cómo la academia, pues de la Academia del Arte, trae la tradición racionalista, el ideal estético, la proporción y la armonía, la correcta ejecución, y por supuesto tiene que haber un maestro experto que pueda dirigir el aprendizaje. Y lo que le interesa a este modelo es que tanto el artista como el espectador domine los preceptos estéticos para que pueda apreciar la obra o producir la obra. Las estrategias, respeto por la norma y el procedimiento, dirección experta, didáctica sistematizada, imitación y práctica, y énfasis en la producción, de manera que en este modelo la creatividad queda un poco de lado para cuando la persona ya tenga experticia en el manejo de normas, cosa que podría ser, ¿no?, que en el ámbito de la profesión de artistas puede ser, pero en la enseñanza en la enseñanza de todos los sujetos nos deja serias dudas, ¿no? Coartar esta libertad expresiva. Ha perdido vigencia, la actualidad pervive en algunas facultades, escuelas de arte y conservatorios de música, porque cuando hablamos de educación artística, por lo menos en Colombia, estamos refiriéndonos también a otros lenguajes expresivos, el teatro, la danza, la música. Quizá en artes plásticas es donde uno encuentra más publicaciones, o quizá por ser el ámbito donde yo me muevo, pues digamos tengo mayores referentes. He escogido esta imagen de fondo, retomando la obra de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, donde aparecen Platón y Aristóteles y todos los sabios griegos y demás. Pues. Bueno, tenemos la tendencia a la libre expresión. Aquí tenemos a Schiller, de quien ya hablamos, pero también aparece Hegel, el filósofo y poeta. Y a mí me gustaría leerles una partecita en donde Hegel aboga por es una mirada radical de la libre expresión. No intervención, no interferencia. El ideal son las culturas que no han sido intervenidas por nuestras prácticas, ¿sí?, cotidianas, actuales. Dice, así deberíamos vivir. He aquí un niño desnudo y libre de convenciones. No lleva ropa, no reconoce autoridad alguna, no cree en mentores convencionales y sobre todo no hace nada, carece de responsabilidad. El ocio es la última chispa que nos queda de aquel paraíso del que la humanidad fuera alguna vez expulsada.
la libertad, la posibilidad de patalear, de hacer lo que deseamos, es el único privilegio que conservamos en este mundo temible, en este espantoso engranaje causal en el que la naturaleza nos oprime tan salvajemente. Me parece importante traerla, es tomado de un texto de Manuel Aguirre, porque es una mirada radical. Por supuesto, también está Jean Piaget con sus estudios sobre el desarrollo evolutivo de los niños, que trabaja sobre sus niños con unas observaciones muy sistemáticas, y está Dewey, que es, digamos, la cabeza del movimiento progresista o progresivo americano, que es un movimiento que se opone a la educación tradicional, se opone a la rigidez y a la vigilancia de esa educación tradicional. A este movimiento pertenece Piaget y otras personas que después van a configurar el movimiento de la escuela activa, es decir, casi que se traslapan movimiento progresista con escuela activa. Bueno, encontré, por ejemplo, que Dewey funda en Chicago una escuela laboratorio y tiene unos postulados interesantísimos. Se dice respetar la naturaleza del niño, permitir que las actividades lo sitúen en contexto y también en articulación con la comunidad. Entonces, habla de desarrollo natural, de etapas, de intereses de los niños y de desarrollo y de actividad en contexto. Sí, actividad en contexto serían las tres. Bueno, tenemos aquí las vanguardias artísticas que por supuesto también tuvieron muchísima influencia en esta tendencia de la libre expresión. Ahí tenemos a Chagall con su impronta de los sueños y la memoria infantil, y a Miró con sus símbolos y sus esquemas muy cercanos pues al desarrollo gráfico de los niños. Tenemos a Victor Lowenfeld, que es el libro más representativo de la primera mitad del siglo XX. Entonces, en esta tendencia, Lowenfeld es un austriaco que llega a los Estados Unidos en tiempo de entreguerras. Tiene, digamos, la fortaleza de ser psicólogo, pero también artista. Y realiza un trabajo muy agudo del desarrollo creativo, emocional, expresivo, artístico, estético de los niños, y se sitúa en diferentes contextos y en los intereses de los niños, y diferencia los intereses de los niños en una etapa que él llama preesquemática, ¿no? 4, bueno, etcétera. Los años no, porque pueden variar y nos podemos acartonar, pero es muy diferente de los niños en la etapa de la pandilla, que ya son los niños, digamos, de quinto, de primaria, sexto, así, etcétera, y muy diferente de los intereses de los jóvenes. Entonces es bastante agudo, y pese a que hoy desde las miradas culturales no estaríamos de acuerdo con la mirada de Lowenfeld, que dice que la creatividad, que los niños son creativos por excelencia y que la creatividad se desarrolla creando, pero hoy sabemos que la creatividad no es espontaneísmo, que es más compleja, que implica transformaciones simbólicas, ruptura de límites, pero digamos con esa salvedad. Es muy interesante. Está Herbert Reed, el filósofo de la educación por el arte, que en los años 50 realiza este libro hermoso en donde dice que el arte debe ser la base de la educación. No tengo la cita en este momento, porque en ninguna otra materia se integran sentimiento y pensamiento, imagen y concepto, y bueno, es una idea muy potente. Y finalmente tenemos a Luquet, que desarrolla digamos, tomando la experiencia de Piaget, pero él lo hace con su hija Simone desde el desarrollo gráfico. Por supuesto que Luquet tenía la idea de que el desarrollo gráfico terminaba en el realismo, y haciendo también esa salvedad, y es muy interesante mirar esa disposición del espacio de los niños arbitraria, y cómo luego, bueno, primero los esquemas, luego esa disposición arbitraria, después la línea de base, después la línea de horizonte, etcétera. Entonces es un trabajo que hay que reconocer. Y finalmente está Arno Stern, que murió hace 2 meses, si no estoy mal, a los 100 años. Este señor
vive en el periodo de guerras en Europa. Su primer trabajo como maestro lo realiza con huérfanos de la guerra y desde entonces encuentra que el arte es la posibilidad de la expresión. Él no habla de arte, habla de expresión, y su taller en París estuvo hasta que murió. No lo sé pronunciar muy bien, Closely, creo. Bueno, entonces digamos que estos son como los principales exponentes, por supuesto en el libro están desarrollados con rigor y demás. Y esta es la misma tendencia que Imanol Aguirre la llama expresionista, pero a mí me gusta más decirle libre expresión para no confundirla con una de las vanguardias, ¿no? Si bien influye. Entonces tenemos como fundamentos 3 asuntos que Imanol dice que son problemáticos porque pueden albergar 3 grandes mitos: la infancia como ideal antropológico, el arte como manifestación del ser interior y el talento artístico como innato. Y estos mitos podrían, de tomarse con esa fuerza que tiene el imaginario social, quizá podrían tomarse como verdades reveladas e impedir crecimiento en otros desarrollos, en metodologías, etc. Sin embargo, también tiene cantidad de bondades porque decíamos que este movimiento se opone a esa vigilancia y a esa mirada tradicional. Los propósitos, como decía Schlegel en el texto que les leí, propiciar la experiencia de las artes como vía para alcanzar el proyecto antropológico, o sea que es un asunto esencial, de esencia. Las estrategias, por supuesto, no hay maestro experto, no hay sistematización del currículo, ausencia de intervención, solo libertad creativa, carácter práctico, no hay reflexión teórica, y carencia de evaluación porque no se puede evaluar lo que es completamente libre. Esto puede parecer muy interesante, de pronto aún puede funcionar mucho en primera infancia, y no, porque uno mira que las miradas de primera infancia ya están favoreciendo la reflexión desde los niños muy pequeños, ¿no? Y tendríamos la vigencia, pues todavía se ve en niveles iniciales y en la educación y en algunos escenarios de educación informal. Tenemos la tendencia formalista. Esta tendencia se da durante el siglo XX. Tenemos aquí el surgimiento de la Gestalt, la psicología de la percepción, la teoría de la buena forma. Está también las teorías de la comunicación visual. Ya tenemos entonces pues todo el auge de los medios de comunicación, del cine, de la fotografía anterior. Pero digamos que aquí la comunicación visual tiene mucha fuerza, apoyado también en esta teoría de la Gestalt, de la visualidad, y el giro lingüístico, porque aquí también se da otra ruptura epistemológica que es bien importante, y es entender los saberes, los campos desde la mirada del lenguaje. Entonces, por supuesto, antes se llamaba educación estética, el área, y a partir de esto se llama educación artística, por ejemplo. Tenemos por el otro lado, bueno, y Wittgenstein, que desde la filosofía de la ciencia, en principio, afirma que las palabras nombran las cosas, ¿no? La realidad, las cosas son reales y que las palabras son unívocas con relación a la representación de la realidad, pero en su etapa madura él se retracta, y es maravilloso, y ya en su obra póstuma él dice, no, el lenguaje es arbitrario y nosotros en el lenguaje jugamos juegos con palabras. Entonces, es muy lindo el aporte de Wittgenstein y la Bauhaus, que pues en este ámbito de maestros artistas y artistas, pues sabemos que la Bauhaus tuvo una gran repercusión por primeras décadas del siglo XX, pero se extendió durante el siglo y aún todavía hay una universidad, ya no es la escuela, que fue pretenciosa su intención de armonizar forma y función y artesanía y arte y arquitectura y demás, pero fue muy interesante, y los trabajos que produjo la Bauhaus son bien interesantes. Está Rudolf Arnhem como teórico de la percepción visual situada en la producción de las artes. Está Bruno Munari como teórico del diseño. Bruno Munari tiene, por ejemplo, este modelo ha sido muy acogido en las escuelas de diseño, porque como buen modelo formalista lingüista, lo que ofrece son los elementos básicos de los lenguajes. Entonces lo que se aprende es a construir con esos elementos básicos. En el caso de las artes plásticas, punto, línea,
volumen, espacio, bueno, etcétera, textura, color, configuraciones, figura, fondo, seriación, todo lo que ustedes crean para poder componer visualmente. Esta señora Donis Dondis, con su libro Sintaxis de la Imagen, que es el típico ejemplo de esa alfabetización visual, y Bruno Munari, que tiene una frase que me la aprendí porque me llamó la atención. Él dice que un buen diseño es como un puñetazo en el ojo, capaz de detener al transeúnte el tiempo suficiente para implantarle en su mente una idea. Entonces, por eso decimos, no, pues desde el arte como que no nos convence mucho esta idea, pero también tuvo repercusión en la enseñanza de las artes en los colegios de bachillerato internacional. Yo recuerdo que yo trabajé en los Reyes Católicos hace mucho tiempo, y cuando llegó los Reyes Católicos a Colombia y tenían su libro todo basado en este lenguaje formalista. Entonces, arte como lenguaje, psicología de la percepción, tecnologías de lo visual, ya decíamos como fundamentos. Los propósitos, pues capacitar a este aprendiz para que domine estos resortes comunicativos, tanto para lectura y producción de imágenes. Entonces, como estrategias, pues tiene que dominar el alfabeto, tiene que hacer análisis formal, no semiótico, no contextual, producción en diversos formatos, experimentación consciente. Es interesante lo del análisis, ¿no? Dirección del maestro y sistematización curricular. En la actualidad, pues en algunas facultades, institutos de bellas artes, programas de diseño y algunos centros de enseñanza secundaria. Tenemos el modelo cognitivista, profe, maestra Olguita, ¿cómo vamos? Vas regia, tú tranquilo, ¿sí? Yo te voy avisando, pero por bueno, gracias. Siguiendo. Bueno. Entonces, este modelo cognitivista se opone, le contesta a las miradas derivadas del conductismo, porque la psicología conductista se ocupó a comienzos del siglo XX desde soportada en las posturas positivistas, de comprensión del mundo, ¿no? De explicación, de demostración, de generalización. Se propuso estudiar el aprendizaje. Yo pienso que, pues, en su momento fue interesante. Se les ocurrió estudiar el aprendizaje, pero lo estudió desde las experiencias con animalitos de Pavlov, de Skinner, con palomas, con perritos, con ratas, etcétera. Y para conductar este sujeto, este animalito, pero la cuestión fue que se trasladó al sujeto de aprendizaje, y la educación, esta mirada del estímulo-respuesta por aconductamiento del animalito, se trasladó a las experiencias educativas con sujetos, de manera que tiene un auge tremendo la tecnología educativa. Yo soy una persona ya bastante mayor, de manera que yo en mi primer pregrado tuve que soportar, y lo digo así, la tecnología educativa, donde yo tenía que prescribir los objetivos, lo que se suponía que aprendía la persona, y contrastar con el objetivo terminal, o sea, objetivo inicial, objetivo terminal. Este movimiento fue bastante como retardatario para el avance de las miradas pedagógicas. Pero entonces hay una reacción en los años 60 con la psicología cognitivista. Pero antes de la psicología cognitivista están estos dos grandes pioneros de la psicología del desarrollo, Piaget, como todos sabemos, pues que estudia el desarrollo cognitivo de sus hijos. Hoy lo llamamos inteligencia lógico-racional, porque por supuesto en su momento ahora hay inteligencias múltiples, muchas miradas, pero no vamos a desvirtuar a Piaget, porque es decir, las comprensiones que él hace del aprendizaje y del desarrollo, él desde la interacción de los niños con el mundo. Y Vygotsky, también otro grande contemporáneo, que muere mucho más pronto, Piaget hacia los 90 años, Vygotsky como a los 38, desde otro contexto ruso, Piaget suizo, pero también se sitúa en la perspectiva del desarrollo, del aprendizaje, la mediación cultural, y Vygotsky habla de que el aprendizaje se da desde afuera, desde la cultura, y se internaliza. Entonces el uno es de afuera hacia adentro, el uno es de adentro hacia afuera, en la interacción con el mundo, el otro es de afuera hacia adentro. Habla de la mediación cultural, de la zona de desarrollo próximo, etcétera. Entonces estos son grandes aportes, porque para
Quizá para el ámbito de las artes como tal, producción de obra, esto no sería irrelevante, pero para un ámbito como el de la formación de sujetos, donde hay un maestro que orienta, ya no decimos que enseña, que guía, nada de eso, que orienta, que acompaña, pues tiene que situarse necesariamente en los intereses, en las posibilidades y en los niveles de desarrollo de los aprendices, entendiendo que el desarrollo se apuntala y que no tiene unas edades tampoco fijas, y hay unas etapas que más o menos tienen lugar, pero bueno, hacen un aporte grandísimo. Después vienen ya los psicólogos cognitivistas desde la década del 60, entonces tenemos el filósofo Goodman, que es, yo diría que es grandísimo para nosotros en las artes, porque él a partir de su obra Los lenguajes del arte afirma que las artes también son una oportunidad de simbolización, que las artes también se produce conocimiento, y pese que a uno hoy le parece como corriente, no le parece, pero en su momento no era. El arte era entendido como algo inefable, como algo, sí, que tenía que ver con los mitos, con el talento, con algo que había que hacerlo libremente porque no había más, ¿no? Era algo que no se podía intervenir. Entonces, Goodman tiene unas obras muy interesantes que ya vamos a mirar los libros. Brunner, bueno, y Goodman participó con Howard Gardner en el proyecto Cero de Harvard, donde trabajaron las miradas del desarrollo artístico y bueno, etc. Brunner no es artista, pero es un pedagogo de gran valía, porque encuentra que la estructura de las disciplinas varía, dice Brunner. Fíjense que ella habla de disciplinas, estamos en segunda mitad del siglo XX. Varía, y que, por supuesto, la estructura de las matemáticas o de las ciencias naturales no puede ser la misma estructura de las artes o de las ciencias sociales. De modo que él habla de que el éxito del aprendizaje tiene que ver con esa estructura. El maestro ha de conocer esa estructura y organizar las experiencias de aprendizaje en relación con esta estructura. Entonces, bien interesante Brunner. Y Efland, que es más reciente, y si no estoy mal, murió en el 2020 o 22, ya no recuerdo bien, que es muy importante porque nos habla nada menos de el carácter estructural de las artes. Y dice, hay áreas del conocimiento que son fuertemente estructuradas, como las matemáticas, volvemos, como las ciencias naturales, pero hay otras áreas como las ciencias sociales y como las artes que son complejamente estructuradas, inclusive llega a decir débilmente estructuradas. Eso quiere decir que no se pueden enseñar mediante generalizaciones, demostraciones, explicaciones, sino que hay que recurrir a la metáfora, a la analogía, al paisaje cognitivo, a los entramados, a los rizomas, a otro tipo de cosas, a los ejemplos, a los casos. De manera que es muy lindo que Efland nos advierta y nos dice, curiosamente, lo que se podría entender como una debilidad de nuestro campo de las artes es la fortaleza más grande que tiene para los sujetos del siglo XXI, porque da ese modo de enseñanza de la oportunidad de flexibilizar la mente. Entonces la flexibilidad cognitiva es uno de los valores o de las grandes aportaciones del arte para una mente flexible que pueda hacer transposición de los saberes en estos contextos cambiantes como son los de la contemporaneidad. Entonces, pues es algo como de sentir orgullo, ¿cierto? Aquí están las publicaciones, por ejemplo, de Goodman, están Lenguajes del arte, Maneras de hacer mundos, de la mente y otras materias. En De la mente y otras materias, él se dedica a refutar las críticas, porque claro, fue un boom, un hito en sus posturas, en sus miradas de mundo, y en cómo construimos mundos posibles también, por supuesto, desde la intencionalidad que tengamos. Tanto cualquier saber es un sistema de construcción de símbolos, pero la intencionalidad cambia y nos explica. Por ejemplo, con el alfabeto podemos hacer un discurso de cualquier tema, pero también con ese mismo alfabeto podemos hacer literatura y podemos trabajar la metáfora y podemos hacer poesía. Está estos 4 libros de Brunner,
el proceso de la educación, teoría de la instrucción. Pues instrucción no nos gusta, pero en su momento así está traducido y así lo entendían en su momento norteamericano. Ensayos con la mano izquierda, aquí en la etapa madura y realidad mental y mundos posibles. Aquí Bruno empieza a meterse, sin ser artista, sin ser pedagogo artístico, empieza a meterse en estas posibilidades de la creación y de la interpretación y de otros mundos. Entonces también es influido por Goodman. Y está Arte y Cognición de Eflan, de quien les acabo de comentar, que nos hace ese gran aporte para entender y sentirnos orgullosos de aquello que proporciona el arte como valor de gran potencia para los sujetos del siglo XXI, que es la flexibilidad cognitiva. Aquí vienen dos vertientes en la tendencia cognitivista. Una vertiente es la del desarrollo artístico. Esa, digamos que es más como una aportación mía, porque yo no, pese a que está en Gardner, está en Palmer's Walden y Palmer's Wolf, está en Parsons, Michael Parsons, está en Michael, está en Elliot Eisner, pero como tal yo lo nombré enfoque o tendencia al desarrollo artístico, porque estos personajes se ocupan de entender qué pasa en la mente de los sujetos cuando tienen una experiencia, una práctica de las artes y cómo aprenden de mejor modo. Ya lo vamos a mirar. Pero hay otra vertiente que se llama la DBAE, en español, Educación Artística como Disciplina. Esa tendencia es una tendencia muy fuerte, muy rigurosa, que, como su nombre lo dice, se sitúa en una época de posguerra donde los países de los Estados Unidos quieren hacer del arte una disciplina tan importante y tan rigurosa como las otras áreas del currículo, de manera que, pues, dicen los expertos que llegó como a extremos y ha sido muy contestada por otras miradas, sobre todo por las miradas culturales. Pero vamos a mirar esta primera, la del desarrollo del pensamiento artístico, que es muy linda porque miren ustedes cómo se sitúan los procesos del aprendizaje artístico. Estos son los autores, ya decíamos, Michael Parsons, Hargreaves desde la Universidad de Leicester, Howard Gardner con su Proyecto Cero y su libro Educación Artística y Desarrollo Humano, pero también su libro Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica, y el papá de la educación artística, que es Elliot Eisner, porque Elliot Eisner es el primero que tiene esa formación tanto de artista como de educador, y formación posgradual, doctoral. Entonces aquí tenemos, según estos procesos, uno de los asuntos cognitivos que habría que tener en cuenta en el aprendizaje es la capacidad de aguzar la percepción, pero aquí hablamos de una percepción cualitativa del mundo, porque no podríamos pretender que los chicos, que los aprendices puedan crear y resignificar su experiencia si no sienten el mundo cualitativamente. Entonces aquí está afinamiento de los sentidos, bueno, etcétera, no me voy a demorar, sensibilidad, ampliación de estructuras de referencia para sentir el mundo. No vamos a mirar el mundo con otras lentes, sino con la lente de la sensibilidad. Aquí está la dimensión productiva, en donde no solamente nos dicen chicos creen, háganle, sino que nos habla de 4 asuntos que hay que tener en cuenta para enseñar a producir, o sea, a crear obra, nos dice. Aprovechar el medio, hay que tener una relación entre el medio y los materiales en función de la intención de lo que yo quiero expresar. Pero también algo que me parece muy interesante es la relación entre lo que yo quiero hacer, la idea inicial, lo que voy logrando con los materiales y los productos de los otros y de la cultura. Esa relación a nivel de imágenes es muy interesante. La creatividad, pero entendida no como espontaneísmo, sino como transformación simbólica de la experiencia, ruptura de límites, construcción de mundos posibles. Y la composición, que esta mirada es un poco debatida por las tendencias culturales, pero a mi modo de ver, así estemos haciendo una práctica muy contemporánea, el hecho de organizar partes y todo, el hecho de entender qué quiero, qué materialidad, cómo voy a trabajar, está aludiendo a la composición, o sea, no sería una composición rígida, pero son estas relaciones. Y finalmente la tercera dimensión, que sería lo que llamaríamos reflexión crítico-estética, y que tiene que ver con comprender las artes como fenómeno cultural, la reflexión y valoración de procesos y productos para otorgar significados,
Y todas estas asociaciones para entender desde lo experiencial, desde lo temático, simbólico, procedimental y la articulación de estos asuntos formales, pero también con conceptos históricos y culturales. Sin embargo, este modelo pues ha sido muy debatido por las miradas culturales. Aquí tenemos la otra vertiente del modelo cognitivista, que como les decía, perdón, aquí teníamos dos vertientes, ¿no? Esta, la del desarrollo del pensamiento artístico, y esta otra tendencia que es la de la disciplina. Entonces, tenemos en primer lugar que en los Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, California, se ha desarrollado un complejo académico investigativo que ha impulsado este modelo de la educación artística como disciplina. Esto pues se favoreció con la donación de un filántropo, Paul Getty. Hay institutos de investigaciones, han producido libros, llegó a instaurar 4 ejes: producción crítica, historia y estética, pero fuertemente como se enseñaría en una instancia de formación de artistas. Entonces, esto fue quizá un poco exagerado, pero también nos da también nos ofrece potencialidades, ¿no? Como propósitos, acceder al arte como disciplina, ya decíamos, y objeto de conocimiento, mediante la instrucción y 4 ejes: producción crítica, estética, historia. Adquirir aptitudes para una ejecución artística de calidad, y aquí es donde los culturales como que ya les hace ruido este cuento de calidad. ¿Qué es la calidad? Y desde dónde se está mirando y se está pidiendo. Entonces, porque ellos todavía están en el ámbito del objeto de estudio del arte, ¿no? No hay el giro epistémico de la cultura. Así hablen de lo cultural. Comprender el contexto histórico y cultural en el que se crea el arte, reflexionar sobre el valor estético del arte. Entonces, empecé por los propósitos y no por los fundamentos. Los fundamentos o principios serían: reacción al modelo de la libre expresión, eso es evidente, es una reacción. Conocimiento y habilidades no se desarrollan de manera espontánea, como dirían los de la libre expresión, requieren de una sistematización curricular. Entonces se les abona el interés por sistematizar, por pensar la evaluación. El contenido de la educación artística deberá ser el estudio y cultivo del mejor arte. Otra vez tiene este problemita. Y por supuesto, hay un maestro especialista, en la libre expresión no lo había. A nosotros muchos sufrimos de los mitos de la libre expresión, cuando nos decían el arte es libre, exprésese, material libre, técnica libre, tema libre, y era muy lindo, pero no avanzábamos, ¿no? No avanzábamos con un saber que en donde crecemos en comprensiones, en producción, en sensibilidad. Las estrategias, pues entonces los ejes que ya les comenté, los 4 ejes: enseñanza sistematizada y docentes especialistas capaces de planificar e implementar currículo y por supuesto evaluarlo. La actualidad, pues este modelo, más que todo en los Estados Unidos, realmente es donde, pero sin embargo ha hecho un esfuerzo de adaptarse a las demandas culturales. Elliot Eisner, que hizo parte de este movimiento, no del todo, porque él tiene más fuerza en el desarrollo artístico, en la otra vertiente, pero también estuvo haciendo aportes a este modelo y hacen unos esfuerzos grandísimos por integrar la cultura, pero los culturales, que son el último movimiento, ay caramba, qué pena. No, qué pena, yo suponía que iba a pasar algo así. No te preocupes, ¿qué puede estar pasando? Aquí estamos contigo siguiendo. Bueno, no, que deben estar llamando portería o no sé qué cosa, pero bueno, nada que no se pueda dejar para más adelante. Ok. Entonces, sí, ahí están timbrando. Bueno, entonces teníamos que la actualidad, pues viene adaptándose, y como les decía, los culturales no están de acuerdo, dicen no, es que ellos están en otro paradigma, en otro objeto, en otra cosa, y sería como viciado que este modelo se remendara, algo así. Estos son los libros que han construido y muchos otros, por supuesto, allí como les decía está Elliot Eisner, pero también está Barkan. Hay varios autores, pero como este movimiento no ha trascendido tanto en nuestros países, pues son autores que no reconocemos mucho.
Está la tendencia cultural y con esta, digamos, ya terminaríamos con 4 diapositivas. Entonces, en la última década del siglo XX empiezan las tendencias multiculturales y estas inconformidades con las miradas disciplinares. Entonces viene este movimiento reformista que dice, bueno, entonces al movimiento disciplinar que acabamos de ver, pues reformémoslo e integrémosle algunas cosas culturales. Pero los reconstruccionistas son completamente posmodernos y dicen, no, esto no, el objeto no es, esto no funciona, no nos interesa, tenemos que hacer un cambio epistémico fuerte y trasladarnos de la obra a los contextos culturales, a la complejidad, a la diversidad, a los intereses situados y a todo lo que tiene que ver con la posmodernidad. Entonces, esta posmodernidad que ya no le come cuento, perdón que lo diga esa palabra tan fea, pero ya no acepta las miradas positivistas de la modernidad, no acepta los grandes relatos, ni la fe ciega en las utopías, ni la mirada tan restringida de las disciplinas. Entonces la posmodernidad se abre a la deconstrucción, a la diversidad, a la transversalidad, a la pluralidad, ya todo lo que ustedes conocen, como el espíritu de una, digamos, de una nueva, o el carácter más que espíritu de una nueva época. Tenemos en artes visuales, porque digamos que el giro más fuerte quizás se dio en la visualidad, ¿no? Con la deconstrucción crítica de las imágenes, la comprensión de una imagen, de cómo se construye, desde dónde viene, qué intención tiene, cómo me construye. Entonces estos dos señores son teóricos de la visualidad. A ellos yo no me refiero realmente en el libro porque me interesaba más, por ejemplo, Paul Duncan, no sé cómo se pronuncia, porque es un australiano que además de que habla de esta impronta de la posmodernidad, de este bombardeo de la tecnología y de las imágenes, él habla de la necesidad de educar. Bueno, digamos como un momento, pero tenemos aquí a los pedagogos, digamos, si así se quisiera llamar, o a estos interesados por la educación artística desde una perspectiva cultural. Entonces tenemos a Efland, que aunque lo vimos en tendencia cognitiva, tiene un libro muy lindo que todos deben conocer, que se llama La educación del arte posmoderno. Mucho de las cosas que les estoy contando las aprendí o las revisé o las repasé de allí. Tenemos a Fernando Hernández, que si bien no es artista, es un educador, doctor en educación muy fuerte, quien más ha trabajado la cultura visual y la investigación basada en las artes. Ha venido a Colombia, tiene libros lindísimos como Cultura Visual y Espigadores de la Cultura Visual, de manera que él propende por una educación que favorezca la comprensión crítica de la cultura. Kerry Friedman, que es una autora canadiense que se instala en los Estados Unidos y tiene un trabajo muy bonito sobre currículo postmoderno. Muchas veces tenemos el imaginario de que el currículo es una cuestión densa, cerrada, cuadriculada, y resulta que ella nos muestra cómo el currículo postmoderno es un tejido, ¿no? Es un tejido de experiencias donde los actores están construyendo permanentemente el currículo, y bueno, etcétera. Y Imanol Aguirre, algunos le dicen Aguirre, el País Vasco, de la Universidad de Navarra, que es el autor que a mi modo de ver, que se armoniza más con mi mirada, porque él como que no olvida esta cuestión de la alteridad, de la sensibilidad, pone en el mismo lugar, pone en un lugar de diálogo la producción y la reflexión, pero con base en la sensibilidad, y nos habla de las prácticas del cuidado y de las éticas y de todas estas, de la ética y de la política, de una cantidad de asuntos interesantes que nos reconcilia más quizá con, bueno, a mi modo de ver. Tenemos todos estos libros, aquí tenemos, por ejemplo, el de Arthur Efland que les conté, Educación del Arte Postmoderno, tenemos el de Espigadores de Fernando Hernández, tenemos Enseñar la Cultura Visual de Kerry Friedman, bueno, por supuesto habrá otros, pero digamos como Teorías y Prácticas, que es el libro gordo de petete, diría yo, de Imanol Aguirre, un libro que tiene como 500 páginas, muy juicioso, muy estructurado. Está el de María Caso, que no la hemos nombrado, que es más reciente, ella con su boom del edupunk, que ha venido también a Colombia. Están estos libros de la OEI y muchos otros que
bueno, que no nombro acá, pero que han hecho aportes pues a esta mirada cultural. Entonces, en la comprensión crítica estarían estos señores que ya nombré, estos personajes que ya nombré, y miremos los fundamentos. Dice, por ejemplo, Fernando Hernández, nos interesa la comprensión del fenómeno de lo visual. Nos interesa el desplazamiento de la pedagogía escolar a la pedagogía cultural, la comprensión del arte como hecho cultural, la ampliación del territorio de las artes visuales, porque ahora tienen una mirada expandida, que no solamente se ocupa de las artes tradicionales, sino de lo de cultura popular, de la cultura tradicional, de los nuevos medios, etcétera. La cultura visual como campo investigativo, esto es muy importante porque la investigación es una de las metodologías propias de estas miradas, de estas formas culturales, y la revisión de los fines de la educación escolar, porque no alcanzan pues a dar cuenta de los intereses y del movimiento que se da en la cultura. Los propósitos, pues que el chico adquiera, el aprendiz, el chico, el viejo, porque los contextos ahora son no solamente grupos escolares, sino grupos, sí, adulto mayor, con población vulnerable, todo lo que con lo que ustedes han trabajado. Adquisición de herramientas de comprensión crítica para leer el mundo cultural y social. Comprensión crítica, entonces miren ustedes cómo aquí entra la investigación, entra la conciencia social, entra pensamiento crítico, bueno, comprensión de los instrumentos visuales como mediación cultural, y las estrategias, pues hay que romper con las relaciones de transmisión del conocimiento, hay que investigar, y hay que desvelar las narrativas que reflejan los objetos visuales en los órdenes estético, ético, social y político. Y en la actualidad, pues escasa difusión, porque pese a que esto están hablando desde comienzos del siglo XXI, en muchas instituciones educativas, yo tuve oportunidad en una investigación de ir a algunas universidades que también tienen titulan como artes visuales, licenciados en artes visuales, y bueno, yo fui como en el 2014-15, pero no, esto no hacía parte de los discursos, no estoy descalificando, habría otras cosas interesantes, pero tiene escasa difusión por esta ruptura que establece del arte a la cultura como objeto de estudio. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una cartografía, ¿no? Tan propia de estas miradas, donde está el recorrido, pero hay formas, pero hay letra, pero hay texto, hay, bueno, etcétera, muy libre, pero aquí lo que importa es la idea y cómo ese recorrido que esta persona realizó en esta cartografía está dando cuenta de lo que experimentó, de la mirada reflexiva, crítica, etcétera. Y este es el enfoque de Imanol, en donde ya les decía que él está situado en la sensibilidad, ¿sí? Que da como consecuencia la alteridad, la capacidad de reconocer la otredad a sí mismo, claro, la identidad, la otredad, la naturaleza, la cultura, y estas relaciones de producción-reflexión que están en diálogo permanente. Entonces, esta tríada me gusta de Imanol porque sin querer queriendo no está descuidando aquellas dimensiones que miramos, que vimos en el enfoque cognitivista, que nos permiten saber, bueno, cómo le hacemos, cómo situamos al aprendiz, cómo proporcionamos unos ambientes de aprendizaje para que desarrolle estas dimensiones. Entonces, Imanol es de la corriente pragmatista, él bebe mucho en filósofos pragmatistas como Dewey, como Rorty, como Schusterman, y sus fundamentos son, dice, concepción de las artes como experiencia y relato abierto. Entonces, Imanol Aguirre no está tan de acuerdo con la mirada anterior de cientista social, solamente de construcción, porque dice que el arte, la práctica artística es un condensado de experiencias generadoras de interpretaciones. Entonces, no hay una única interpretación, esa de construcción tiene sus bemoles, ¿no? Experiencias vividas como tejido de creencias y deseos, superación de la distancia entre educación estética y educación ética. Hoy cuando hablamos tanto de la cultura de paz, las prácticas del cuidado y todas estas miradas, está más actual que nunca. Artefactos culturales como generadores de experiencia estética. Entonces, culturales, no obra necesariamente. En cuanto a los propósitos, pues generar competencia y sensibilidad para hacer uso de la experiencia estética, enriqueciendo los propios proyectos de vida con las tramas urdidas por otros. Aquí hay un asunto muy interesante para la formación que podemos ofrecer a los sujetos, esto de la convivencia, esto de la alteridad y la otredad, y orientar las producciones artísticas y de la cultura visual a la construcción de identidades. En la actualidad, pues lo mismo, como el otro, este enfoque requiere socializarse, estudiarse, entenderlo y explorarlo, sobre todo en prácticas educativas que permitan
ponerlo, ¿no? Ponerlo en evidencia para entenderlo y para potenciarlo. Y esta es una práctica de Manuel Aguirre con fotografía que tiene que ver con identidad, con jóvenes adolescentes, o sea, muy apropiada para los intereses de estas edades. Al final, en el trabajo del libro, ¿cómo les cuento? O sea, durante el tiempo de la pandemia y ya del reintegro a la universidad, pues yo terminé el libro ahí. Pero en el proceso de revisión, por el número de hojas, porque se quería reducirlo, porque yo dije no lo reduzco, porque después de tanto trabajo, pasó mucho tiempo y después en la corrección, en la revisión de jurados, después en la corrección de estilo. Entonces, en ese momento, yo tuve la posibilidad de asistir a algunos encuentros del INSEA, del CLEA, bueno, etcétera, en Chile, por ejemplo, con la Universidad Hurtado, bueno, ¿en qué? En Perú, con el evento de grietas y provocaciones, en uno que la maestra Rosario Polanía organizó de Educación por el Arte de la Surcolombiana, con la Universidad de la Amazonía, etcétera. Entonces me dije, no, esto hay que incluirlo en alguna parte, entonces lo incluí como en el apartado final y hice algunas acotaciones. Sin embargo, no hay un desarrollo como tal. Es un movimiento que ustedes saben pues que está en gestación, pero hay que reconocer pues a estos personajes, por lo menos en el congreso de Cusco, pues todo tiene, aunque él no fue conferencista, pero las epistemologías del sur, los ha dicho de la S, ¿no? Esta mirada de la epistemología más abierta, dice Boaventura de Sousa Santos, él dice, no, tenemos que venir desde esas lógicas positivistas, pasando por estas miradas de la investigación social a una mirada holística que pueda integrar el sujeto con la naturaleza y el conocimiento en torno a eso. Entonces habla de un conocimiento prudente para una vida decente. Entonces desacartona esa mirada filosófica como que solamente el conocimiento científico puede tener lugar. Bueno, interesante, Walter Miñolo, sí fue conferencista con esa deconstrucción, con esa mirada crítica que hay que hacer a los discursos modernos coloniales. Catherine Walsh, muy interesante, la recordarán con su mirada de las grietas, que creo que de ahí también viene el nombre del Congreso, porque ella habla de cómo una grieta puede desestructurar un sistema con un gran anclaje como es el sistema colonial y las sociedades capitalistas. Entonces desde las pequeñas brotes, ¿no? Como cuenta ella que vive en una matica por allá en un muro, que una matica salía pese al cemento y demás. Bueno, ella está muy influenciada por Manon y por Freire, etcétera, muy interesante. Está, por supuesto, Ana María Barbosa, que aunque viene trabajando de tiempo atrás, ella está muy situada en las miradas contextuales, en las miradas críticas, inclusive ha sido muy fuerte con los planes de estudio que en Brasil se han instaurado, ¿no? Que pese al discurso desconocen en los manuales y en la mirada siguen con un enfoque muy moderno. Lucina Jiménez, por supuesto, me disculpan que no puedo hablar de todas las personas que, imagínense, que podrían estar aquí en este momento escuchándome, a las cuales les pido disculpas, pero bueno, me parece que Lucina Jiménez desde México tiene también miradas actuales. Hace poco con los estudiantes leímos un texto que se llamó Educación Artística, Transversalidad y Revolución de los Cuidados. Y nos pareció bellísimo porque está muy situada, inclusive en asuntos de género, de violencia basada en género, bueno, preocupaciones culturales. Y están estas publicaciones, aquí está una publicación del CLEA, por supuesto, que hay en su página, y hay artículos muy interesantes con esas perspectivas decoloniales que atienden pues a nuestras latinoamericanidades, como decía Boaventura de Sousa, que se ocupan y se sitúan en el sur global, en estos países que han sido vulnerados por los países del norte global. Y bueno, Educarte también en Chile, que hace un trabajo precioso, la OEI, ahí es donde encontré el artículo de Lucina. Y bueno, yo creo que con eso ya pues tendríamos, yo me atreví a hacer que es que un artefacto para entender estas posturas. Puede que tenga incomprensiones,
Yo diría que como fundamentos tendríamos que hablar del sentido transformador del arte educación de cara a la complejidad sociopolítica de los países no pertenecientes al norte global. Y como propósitos, pensar la educación artística no desde los ejes del poder, sino desde las realidades de nuestras sociedades emergentes, para aportar a la formación de sujetos libres, democráticos y críticos ante escenarios globales en tiempos difíciles que afectan a nuestras sociedades. Y las estrategias, pues habría que fomentar el pensamiento crítico divergente, situarnos desobedientes frente a lo aprendido académicamente para dar cabida a un aprendizaje situado desde nuestras propias experiencias, el debate acerca de nuestras diferencias desde las identidades múltiples y diversas que nos permitan transitar en clave del reconocimiento de derechos, atención al desarrollo sostenible del medio ambiente en sus dimensiones culturales, ¿cierto? Este es un debate actual tremendamente complejo, y el agrietamiento de las estructuras de lo establecido, siguiendo a Walsh, para provocar cambios y soñar con un mejor mañana. Yo pensaría que este modelo el libro tiene también un apartado crítico al finalizar cada modelo, desde la perspectiva de algunos autores, pero también desde mi mirada. Y yo con relación a este modelo me atrevería a decir que hay que trabajarlo mucho y entenderlo mucho para no restringirnos a las prácticas ancestrales, que si bien son muy interesantes y nos dan muchas enseñanzas, pero si ustedes miran todo esto, la cuestión es más el sentido de ubicarse en posturas críticas, pero que no desconocen pues la construcción de conocimiento, ¿no? Que sería lo que... Para finalizar, es una cita que tomé, o un texto que tomé de Immanuel Aguirre, que podrías como recoger la preocupación mía. Digo yo, para que tenga lugar un auténtico giro en la práctica educativa de las artes, no basta con intensificaciones curriculares, como tampoco adscribirse a modelos de enseñanza bajo el supuesto de su actualidad, sin comprenderlos a cabalidad, porque eso es también el peligro de la moda. Para Aguirre, 2005 es indispensable la reconfiguración del papel del arte en la experiencia estética, como buen pragmatista, entendiendo que el arte en la perspectiva culta, comillas, hoy no alcanza a responder a las expectativas de los estudiantes y de ahí la necesidad de explorar las manifestaciones de la cultura popular. En este sentido manifiesta que es necesario garantizar un equilibrio, ya lo veíamos, entre producción y comprensión, puesto que solamente a partir de ello será posible, comillas, impulsar una acción curricularmente adecuada y metodológicamente efectiva que permita establecer vínculos experiencialmente ricos entre las vivencias estéticas de los estudiantes y las que nos puede llegar a brindar el arte. Entonces, esto está en su libro Teorías y Prácticas de la Educación Artística. Bueno, yo les ofrezco disculpas por el tiempo, pero de alguna manera hacer el recorrido, pues llevaba todo este tiempo. Maestra Julia Margarita, bueno, pues básicamente para los que nos acompañan desde el comienzo o los que han ido llegando a sumarse a la conversación, tenemos una metodología que es la que propusimos al comienzo. Si quieres, dejas de presentar en este momento, quitamos la imagen para ir abriendo a la conversación. Te agradecemos profundamente este gran esfuerzo de síntesis en esta línea de tiempo que nos ilustra de manera muy importante todo lo que es esta. Todavía dices, hay una partecita que dice detener la presentación, Julia Margarita, arriba. Sí, ya. Ok, listo. Y pues básicamente tenemos dos invitados, el maestro Oscar Noza, la maestra Ángela y por supuesto todos los participantes que están abriendo la línea de preguntas con la mano levantada. En primera instancia vamos a darle la voz al maestro Oscar Noza, la maestra Ángela, que nos habían acompañado en la preparación de este conversatorio. Vamos a hacer una ronda, digamos, entre Ángela, Oscar y Miguel y Alexander, que tienen la mano levantada, para que con estas 4 preguntas instalamos las preguntas y luego, si te parece, pues hacemos un cierre de respuesta o de por lo menos interlocución con Julia Margarita con relación a las inquietudes que nos has dejado instaladas, pues primero agradeciendo y segundo, volviendo a tomar en el compromiso de este conversatorio de poderles hacer llegar digitalmente el libro y ustedes lo hacen o bajo el principio de inscripción de asistencia, estamos compartiendo el link en el chat para que se inscriban y yo me comprometo a enviarles vía correo la versión del PDF. Están en Colombia, que lo pueden adquirir con la Universidad Pedagógica Nacional. Maestra Ángela,
exalumna de la maestra Julia Margarita Barco, maestra y artista formadora del programa Crea Artes, te escuchamos. Bueno, gracias Olguita y a la maestra Julia y pues a Oscar y a todos los que están aquí. Y pues primero sí agradecer pues a la profe Julia porque realmente este es un ejercicio muy juicioso, sí, creo que nos ubicas, digamos, esta lectura de la epistemología, no solo como esta idea de la ciencia, ¿no? Como de este cuerpo complejo, sino que realmente la epistemología lo que hace es situarnos y tú lo mencionas así. Creo que quienes estamos acá, pues somos o artistas formadores o somos investigadores, pero tenemos como un vínculo muy relacionado con las artes y pues este recorrido y este panorama tan juicioso que nos haces también, como desde las posturas, desde modelos, desde formas de hacer, es desde pensamientos, ¿no? Porque la educación artística también dialoga con el campo social, filosófico, psicológico, bueno, y como toda esta ventana y este abanico de posibilidades, pues creo que es un trabajo muy importante para pues que estás compartiendo con nosotros y pues bueno, como que nos permite a nosotros también pararnos, ¿no? Enunciarnos, situarnos como tú lo mencionas en el libro. Yo realmente pues tenía como más que una pregunta, era como el concepto que situé a lo general del libro, todavía estoy leyéndolo, pues está tremendo, en serio. Y precisamente tengo una pregunta de cómo estos procesos, cómo los procesos educativos, tanto en escenarios formales y no formales, ¿sí? Pueden situarse desde esta noción que tú propones, ¿no? Como desde dónde nos estamos ubicando, ¿no? Desde el trabajo sensible, desde el trabajo creativo, desde el compartir saberes, porque pues si bien no todos venimos como de la línea artística o de la línea pedagógica, sino que a veces hay sociólogos, bueno, como que el abanico es muy amplio, y cómo podemos partir desde este lugar de epistemología, desde situarnos, reconocer las artes desde esta idea como de arte y pedagogía, ¿no? Este diálogo, para proponer y fomentar un enfoque formativo que valore como este desarrollo estético, estos diálogos interdisciplinares, estos diálogos culturales, ¿no? Un poco descentralizándose solamente como del reconocimiento del arte puro, ¿no? Digamos que en las instituciones formales sería como la profesionalización del arte, pero más que sea un diálogo como más introspectivo, ¿no? Que genere como otros diálogos con otros saberes. Esa era como mi pregunta también desde tu experiencia y desde el reconocimiento que pues has tenido como a lo largo de tu trabajo. Gracias, Angelita. Pues tu pregunta, más que pregunta, es muy potente. Yo diría que es casi, precisamente tú estás como respondiendo. Este situarse desde la epistemología es un asunto complejo, porque primero implica entender que no estamos hablando de la profesión del artista, que es siendo muy importante y aportándonos tantas, ¿sí?, miradas, enfoques, tendencias, demás, también desde el campo de las artes, pero aquí estamos situados en un sujeto que aprende y que se forma holística e integralmente, y en donde las artes es quizá el mejor lugar de experiencia para integrar significativamente el mundo a la vida y ampliar y expandir su conciencia al mundo y entenderse así la otredad. Entonces, todas estas potencialidades, pues, nos indican que lo que tú dices, primero que todo hay que situarse desde dónde nos paramos. Y conocer la epistemología, y así parezca un poco, bueno, digamos, tedioso este tránsito largo para entender qué ha sido del campo, ¿no? Porque, como decíamos, el campo se ha configurado más recientemente. ¿Qué ha devenido, qué miradas, qué se ha contestado, cuáles son sus preocupaciones? Esto nos permite situarnos, también lo decías tú, posicionarnos. Y posicionarnos como artistas formadores, investigadores, maestros de educación artística, formadores de formadores, porque esta configuración del campo nos va a permitir situarnos, comprenderlo, posicionarnos, inclusive poder ser eclécticos, pero desde un eclecticismo responsable, ¿no? No simplemente decir, es que yo les digo a los estudiantes con los que trabajo, es que no simplemente nosotros somos tendencia cultural, este es el giro cultural, entonces hagamos performance, y hagamos instalaciones, y hagamos, ¿sí?, cartografía, sino entender de dónde viene eso, pero qué pasa quizá con de pronto un chico que no tiene
como que le falta vibrar un poco con la sensibilidad estética. Entonces podríamos tomar herramientas del modelo de la libre expresión, entendiendo en qué momento lo tomamos, o por qué no en algún momento alguien quiere saber de procedimientos y de canon, pero entender que no hay un solo canon, que está el canon del estilo egipcio y que está el canon de la caricatura y que hay muchos cánones. O sea, en una perspectiva amplia podemos revisar estas cosas. Entonces, en ese sentido, yo pensaría pues que tú lo has dicho, esta relación arte-pedagogía nos da la mirada para entender que estos tránsitos nos permiten posicionarnos y nos permiten actuar en consecuencia para poder pensar nuestras intervenciones curriculares, nuestras prácticas, pero también mantener cierto nivel de flexibilidad, ¿no? Creo que es como lo más interesante, ¿no? Porque es curioso, no sé, los seres humanos tendemos a cartonarnos bajo una impronta y entonces somos istas y todo lo que venga de otro sitio como que ya es rechazado. Entonces sería como eso. No sé si pude responder a tus asuntos, porque son muchos los asuntos hablas de la sensibilidad, de la creatividad, y fíjate tú que a lo largo de estas tendencias miramos qué tendencia le aporta mucho a la expresión libre, pero qué otra tendencia desarrolla el pensamiento artístico con relación a la sensibilidad, y así, pero qué otra tendencia no descuida los contextos culturales y nuestras preocupaciones éticas, estéticas y políticas. Entonces la cosa es muy rica. Julia Margarita, voy a hacerte una invitación para escuchar las 3 preguntas de los compañeros que están con la mano levantada. Tenemos la del maestro Oscar Noza, el maestro Miguel García y el maestro Alexander Moreno. Vamos a escuchar las 3 preguntas y si te parece hacemos un cierre, que el tiempo que tenemos para todos es hasta la 1 de la tarde. Entonces, por favor, hacer las preguntas muy concretas para que entonces le demos la posibilidad de que se aproxime a las inquietudes que quedaron instaladas. Pero muchas gracias, maestra. Maestro Oscar. Hola, buenas tardes, Julia Margarita. Pues muchas gracias como por toda tu presentación. Creo que de verdad el libro es muy necesario también como para el contexto colombiano, ¿sí? O sea, como hablo un poco desde mi experiencia también, que me formé como en artes plásticas y que no, digamos como que a veces no hay una pregunta acerca de las maneras como se ha abordado la educación artística, de todos los enfoques. Parece que como que en ese campo de las artes como profesión, hay veces se ignorara un poco todas estas estrategias, todos estos recorridos que ha tenido el transitar por la pedagogía artística, que creo que, digamos, en mi caso, formado en artes plásticas, no lo tuve. Entonces, pues mi pregunta iría un poco relacionada en esto. Sería como qué relaciones o conflictos ves tú entre, digamos, la formación en artes como profesión, en creadores de imágenes o creadores de experiencias, etcétera, con todas las posibilidades que brinda el campo profesional de las artes y la pedagogía. Y complementaría esa pregunta un poco queriendo conocer como tu percepción sobre cómo creerías que podría fortalecerse la educación artística en Colombia. Gracias, Oscar. Maestro Miguel García. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta súper concreta, no sé si se me escucha bien. Te oímos perfectamente y si quieres puedes abrir la cámara. Gracias. Bueno, son 2 cosas concretas. Hola, Olga. Hola, Julia, ¿cómo estás? Yo aproximadamente hace 10 años, yo tuve una conversación con Olga, Lucía, en su casa, hace muchísimo tiempo, y lamentablemente es la misma pregunta el mismo debate que todavía no se zanja, ¿no? Lo primero es, yo vivo en el Perú, soy maestro de educación artística en el Perú, y en América Latina hay como una oleada, a pesar de que muchos gobiernos aparentemente son de izquierda, una oleada bastante autoritaria y bastante despectiva del pensamiento crítico y del pensamiento creativo, aunque no lo creamos. Entonces, se instaura frente a esto, frente a la no reflexión, se instaura una metodología y una didáctica de la educación artística basada
en el diseño o basada en la resolución de problemas técnicos. Entonces, me parece bastante interesante el recorrido que tú has hecho acerca de cómo salir de, o cómo promover el pensamiento, o cómo es como una revisión bibliográfica de cómo varios pensadores a nivel del tiempo, de esos últimos, estamos hablando de los últimos 50 años, o del último siglo, o del último siglo XIX, o del siglo XX, porque has tocado todas las reflexiones desde la educación como experimento, la educación como experiencia. Has trabajado con Ana Mae, con Imanol Aguirre, con la maestría, con la bibliografía de la maestría del posgrado de la OEI. Sin embargo, yo creo que no hay cambios sustanciales no hay cambios sustanciales a nivel de cómo la educación artística aporta y da evidencia del desarrollo de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, y esto se ve claramente en que cada vez los currículums nacionales son más pequeños y los currículums nacionales de educación artística son más pequeños, pero al mismo tiempo son más difíciles de aplicar por la imposibilidad de contar con docentes que tengan en su formación básica una educación artística consistente. Entonces, frente a ese hecho de formación básica y de espacios autoritarios, ¿qué planteamientos podrías hacer? Eso es todo. Gracias. Gracias, Miguel. Maestro Alexander Moreno. Maestro Alexander, tenías la mano levantada, pero pues en este momento no te... es que es Alexander Ramírez, perdón. Discúlpame que no te veía el apellido, gracias. El maestro Alexander Ramírez, que ¿deseas hacer alguna pregunta? Ok. En aras al tiempo, entonces voy a invitar a la maestra Julia Margarita a poder hacer esta interlocución con la aproximación del maestro Oscar y el maestro Miguel, que nos está llevando como a este contexto del día a día, de dónde es y cómo es que se van agenciando estos grandes giros que nos convoca la epistemología de la educación artística. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Sus preguntas realmente ya son las sálidas, las del debate, ¿no? Entonces, para responderle al maestro Oscar, sí, este conflicto entre artes y pedagogía, aunque muchos dicen, Miguel Huertas, por ejemplo, es, como les decía, el creador de la especialización y luego maestría en educación artística, él dice que es un falso problema, porque tanto en el ámbito de las artes hay pedagogía porque se enseña al profesional al que se postula como para ser profesional en artes, y también hay pedagogías. Entonces él dice que es un falso problema. Sin embargo, estas tensiones son visibles en los contextos formales, en la escolaridad, también en los contextos informales, porque si bien proyectos como CREA, como Nidos, como muchas perspectivas interesantes que tienen otras miradas y que nos enseñan muchísimo, no son únicas, es decir, hay otra cantidad de propuestas educativas donde o instrumentalizan las artes, es decir, este bache entre artes y pedagogía, a mi modo de ver, pues hay que entenderlo como un campo interdisciplinar y hay que estudiarlo, entendiendo la pedagogía como un asunto renovado que se construye permanentemente en función de los contextos, porque también hay un mito o hay una resistencia, por supuesto, a aquellas pedagogías acartonadas. Entonces, pensaría que poniendo en relación estos campos y estudiándolos podría mediarse un poco en este conflicto. Bernardo Barragán de la Universidad de Antioquia nos dice que eso depende de la intencionalidad. Cuando se está en el ámbito de la enseñanza para formar artistas, pues las pedagogías, la pedagogía, las didácticas, las intencionalidades son diferentes y los énfasis
que cuando se está apuntando al desarrollo integral de los sujetos en diferentes contextos, ¿no? Y con diferentes grupos etarios y poblaciones varias. En cuanto a lo que nos plantea Miguel, pues tienes toda la razón, uno dice tantos discursos, ¿no? Porque nosotros nos reunimos y hacemos, y toda esta comunidad de artistas y artistas educadores, o sea, es maravilloso, es muy rico, todo lo que hace el INSEA, lo que hace el CLEA, los congresos, etcétera, las universidades, bueno, etcétera, las instituciones culturales. Sin embargo, uno mira este desfase que tú dices con las políticas y ahora cuando hablas de un conservadurismo y de ese énfasis en esas tendencias formalistas, sí, me cuestiona, porque entonces están muy situados, claro, desde la tecnología, pero no desde la apertura a la comprensión crítica de la cultura, ¿no? Es como una mirada ahí rara. Entonces uno diría, bueno, tú dices, pero además las políticas educativas son contradictorias, ¿no? Hay referentes de política interesantes y cuando uno los lee, porque además son hechos por lo menos en Colombia se han contratado expertos para hacer estos documentos, no con todo el tiempo ni los recursos, pero se han hecho esfuerzos y sin embargo para los maestros de primaria no nombran el especialista, entonces el maestro que está abocado a trabajar con los niños, que es una edad importantísima, ¿no? Donde se sientan la apertura y la comprensión del arte como un lugar importante para su formación, ¿no? Cuando ya los toma uno en bachillerato, pues ya están completamente fríos, ¿no? Es increíble y no nombran maestros en primaria porque se cree que el arte es transversal. Por supuesto que es transversal, lo dice Lucina Jiménez, pero hay que entender esa transversalidad y esa interdisciplinariedad. Y entonces es gravísimo a nivel de políticas. Y los currículos, pues yo pensaría que el currículo, porque los documentos de política en Colombia no traen unos currículos, traen unas recomendaciones, unas orientaciones, hay miradas abiertas, hay miradas amplias, y le está diciendo al maestro, por ejemplo, el documento del 22, el de orientaciones pedagógicas, le está diciendo al maestro, sitúese en contexto y con estas herramientas, repiénselas, pero sitúese en contexto para planear sus propias estrategias de aprendizaje. También en la formación de formadores a nuestros estudiantes, yo pensaría que el futuro, si pudiéramos hablar un poco utópicamente de la enseñanza de las artes en perspectiva formativa, estaría en las nuevas generaciones, pero que tengan una formación interdisciplinar y que entiendan la investigación como en un lugar de profundización de estas relaciones arte-pedagogía, ¿no? De lo contrario es difícil, porque uno ve que tú tienes toda la razón en las instituciones educativas, pese a tanto discurso. Yo trabajé con la red de maestros en algún momento, no quiero hablar mucho menos porque fueron esfuerzos significativos, pero no sé, no había los tiempos, no se sacaban los tiempos para reunirnos, para debatir, para discutir. También hice alguna investigación en la localidad de Engativá, muy interesante, y todos los maestros atraían a los chicos, amaban su clase, pero no tenían conocimiento ni de un pedagogo, ni de un referente, sí, de la educación artística. Entonces, algunos replicaban sus prácticas activistas, libre expresionistas, tema libre, material libre. Es muy complejo. Pero tú has señalado un punto válido, pero creeríamos que aún la formación de ya docentes que ya se encuentran en ejercicio o de artistas, bueno, se requiere que en las escuelas de formación de artistas, porque los artistas terminan, si bien hacen su producción personal, ¿no? Su transformación, la transformación simbólica de su experiencia, también enseñan y también se interesan por escenarios educativos. Entonces habría que incluir también algunos espacios de estos asuntos de la pedagogía de las artes. Y pienso yo que en Colombia se llama PFPD, que son unos programas de formación permanente de docentes o diplomados, o la investigación sobre la propia práctica. Digamos, habría algunas alternativas para que estos maestros en ejercicio pudieran repensar su práctica y pudieran integrar algunas modificaciones, algunas actualizaciones. Pero tú tienes toda la razón en que llevamos mucho recorrido, mucho transitar, y los cambios no son tan notorios como quisiéramos. Sin embargo, en el caso de la licenciatura, que tengo oportunidad de conocer las prácticas que hacen los chicos,
pues ellos van a las fundaciones, a las instituciones y trabajan otros temas que tienen que ver con ciudadanía, con paz. Claro, el arte está allí como experiencia, pero muy integrados de prácticas culturales. Maestra, tenemos el aporte del maestro José Maquera desde el Perú también. Y sería para cerrar un poco en nuestro conversatorio del día de hoy. Estamos a las 12:56. Maestro, te pido el favor que seas muy concreto para poder hacer entonces nuestro cierre final del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Efectivamente, muchas gracias y felicitaciones a la maestra Julia por la excelente ponencia. Es en relación a la formación básica y sobre todo dirigido para los niveles básicos en primaria. La relación que existe entre Colombia y Perú no es tan distinta. Las experiencias que de lo que nosotros hemos vivido, sobre todo en el trabajo en sí, en base, en el nivel básico primaria, particularmente para mí ha sido muy grato contar como docente de arte, enseñar a los chicos del nivel primario. Me ha resultado muy fructífero por los frutos que genera el estar en contacto con los niños y por la germinación de su imaginación y su creatividad. Obviamente que eso a veces resulta muy extraño porque el docente de planta, el docente de aula es el único, el exclusivo, el que da las nociones de arte en el nivel primario. Sin embargo, cuando insertan a un especialista, resulta extraño. Eso lo logré mediante un proceso judicial. Ese proceso judicial me duró 1 año y el cual me autorizó para dictar, para desarrollar la praxis con los niños. Sin embargo, hubiera sido muy interesante la generalización de ese dicto judicial, pero está parcialmente cumplido. Creo que también eso en un momento causó la extrañeza del caso en Colombia cuando me dijeron, ¿cómo has hecho eso? Precisamente un proceso judicial, el que me dieron acceso a la práctica, al ejercicio. Por eso me parece interesante cuando se toque el tema, deberíamos plantearlo como un tema de debate a nivel latinoamericano para que sean los niños los que sean los directos receptores de este avance, todo lo que te está exponiendo, maestra Julia. Gracias. Bueno, maestro, pues ya tú nos estás dando un ejemplo de una experiencia maravillosa. Quizá nos falta activismo en este sentido. Pensaría que también podemos incidir en políticas en la medida en que los maestros investigadores, los expertos puedan acceder a estas instituciones, a los ministerios de cultura, de educación y puedan ocupar cargos en donde puedan incidir en políticas educativo-culturales, pero me parece muy interesante esto, el proceso judicial, y el asunto es que si bien vuelvo, que hay experiencias interesantísimas en educación informal, como el programa Nidos, el programa CREA, y otras tantas experiencias que tuvieron lugar, por ejemplo, en el Tejedores de Sociedad, bueno, etcétera. Al fin de cuentas, la educación formal sigue siendo muy importante, porque es que a la educación formal es donde van todos los niños. Por eso tenemos que fortalecer la básica primaria y la oportunidad de que los niños tengan acceso a unas prácticas de enseñanza que tengan sentido. Para finalizar, comentarles que en alguna institución educativa yo vi esto y yo era maestra de secundaria. En secundaria éramos 2 maestros, el de música y el de artes plásticas, que era yo, pero no nos hablábamos, es decir, nos saludábamos. Y yo alguna vez le dije, pero mira, en primaria sucede esto, están haciendo izadas de bandera con cosas de cliché, en donde se nota que los maestros hacen lo mejor que pueden, pero no tienen conocimiento. ¿Qué tal si aportamos de nuestro tiempo? Seguro, si hacemos una propuesta, nos van a dar horas el semestre entrante, el año entrante. Y el maestro me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Es que usted es plástica, yo soy de música, no tenemos nada que ver. Este maestro no conocía, por ejemplo, el modelo cognitivista, donde cuando hablamos de percepción, de producción y de reflexión, podemos adecuarlo a cualquier medio expresivo. Entonces, imposible, y tocaba como los dioses, pero no se interesaba por la pedagogía. Entonces,
es complicado. El asunto es álgido porque en la educación formal es donde acceden todos los niños. Entonces, pese a los esfuerzos de las instancias no formales y del Ministerio de Cultura, todavía tenemos esa carencia muy fuerte. Entonces, bueno, maestro Maquera, pues será un aliciente, ¿no? Para pensar en esto que usted propone, ¿no? Un debate a nivel latinoamericano para pensar esta circunstancia. Muchísimas gracias. Bueno, maestra Julia Margarita, nuestra gratitud inmensa por este tiempo, por esta mañana, tarde para algunos países de hoy. Hemos aprendido muchísimo, tenemos el acceso al libro, tenemos la circulación de muchas preguntas seguramente con la Universidad Pedagógica Nacional para el acceso desde el segmento de publicaciones de la Pedagógica. Abrazarte de corazón por esa juiciosa tarea de documentar y mapear esta línea de tiempo de esta construcción del campo de conocimiento. Sabemos que dentro del CLEA, como tú bien lo decías, muy seguramente en los diferentes café con CLEA que vienen, podremos tener mucho las voces de lo que ha significado el trabajo de investigación y la gestión del conocimiento de un país de la trayectoria investigativa de doctorados y postdoctorados como Brasil, de Argentina, de México, de Perú, que también ha estado caminando de manera decidida. Tenemos compañeros en Chile que también vienen con un trabajo de investigación infinitamente valioso y que claramente en Paraguay también con Maricha Heiseke y todo el equipo de trabajo de las escuelas informales que también son lideradas como el Taller Barradas en Uruguay, que tienen un compromiso con la formación docente. Aquí veo a Elizabeth Ibaldi, que también nos ha acompañado durante la charla de hoy, a Lucia Pimentel, perdón. Veo muchos de los colegas, tanto Miriam Memes de Perú, veo a Ethel Batres de Guatemala con una reflexión profunda en el chat que hacía en torno a la música y a las reflexiones que se hacen en este ejercicio de las artes visuales, que lo hicimos desde el área de artes plásticas del programa CREA del IDARTES, para una reflexión epistemológica, gracias a la invitación que nos hizo el CLEA para propiciar este café con CLEA, pero que claramente la danza, la música, la literatura, es decir, todas las áreas artísticas ameritan estas, digamos, con reflexiones de la construcción de ese pensamiento artístico en su espectro más amplio. Así que mil gracias. Ahí está, nos acompaña Patricia Garza y Maricha Heiseke, que acaban de prender la pantalla, la maestra Dora Águila de Chile, la maestra Karina Ortega de la danza, Valentina Flores también está levantando la mano, Mónica Fajian, que nos agradece profundamente tu participación. Hemos estado siguiendo también las voces de muchos de ustedes aquí a través del chat y de verdad, siendo la 1:05, agradecerles su presencia, su actividad y por supuesto a la maestra Julia Margarita, su libro y la circulación de este tipo de inquietudes que a todos nos atañen. No se trata de adoctrinamientos, sino de reflexiones colectivas, de agenciar conocimiento, de generar pensamiento en este tipo de tareas que nos competen a todos y de verdad pues es muy importante la asistencia de todos ustedes y que siga gestionándose este importante reto a través de las maestrías, los doctorados, los pregrados y los acompañamientos que se hacen de la formación artística en lo formal, lo no formal o lo informal, que todos tenemos atravesados no solamente una gran responsabilidad, sino un gran compromiso para América Latina de poder seguir defendiendo las artes en la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde y esperamos seguir con esta tarea del Café con CLEA. En el siguiente les llegará la invitación. Gracias, Dorita, por tu abrazo enorme. Aquí te vemos. Gracias a ti también, Olga Lucía, por tu moderación magnífica, a la maestra Rosario y a todos los participantes, y saludar también a egresados de otras instituciones donde he trabajado, que también los he visto por acá. Entonces, muchísimas gracias, y a los expertos que han escrito en tantas publicaciones, también todos sus aportes desde las miradas latinoamericanas, que son muy ricas. Bueno, hasta luego. Abrazos para todos y gracias. Feliz tarde de sábado.